Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Reciban un saludo a cada uno de los que están conectados en este momento y los que están por conectarse. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su fidelidad en recibir de esta manera el culto de parte de nuestra iglesia. ¿Qué le parece si tenemos un momentito de oración para agradecerle a Dios por este día y poner todo en las manos de Dios? Le invito para que usted me acompañe a orar. En este momento, Señor, queremos darte las gracias porque una vez más de esta manera podemos llegar hasta los hogares de cada una de las personas que están conectadas en este momento y otras que tendrán la oportunidad de conectarse posteriormente. Quiero agradecerte por la fidelidad de cada uno de mis hermanos, por el interés. Oro para que usted respalde, Dios, tu palabra, que puedas utilizarme en esta noche, siendo de bendición, de edificación para cada uno de los oyentes. Tome el control desde el principio hasta el final de esta transmisión. Y también, Señor, pues oro por los hogares de mis hermanos, cada una de las personas de nuestra iglesia, cada una de las personas que tienen la oportunidad de conectarse, Dios. Cuídeles, bendíceles, protégeles y que siempre el temor de Dios esté sobre sus vidas en todo momento y en todo lugar. Pedimos, Dios, que usted sea honrado, sea glorificado con todo lo que en esta noche hagamos y que cada vida sea conformada a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. En su nombre se lo pido. Amén. Quiero en esta noche referirme a una última pregunta que tuvimos con respecto al libro de Daniel. Básicamente en ese último capítulo, en el capítulo 12, versículo 4, la expresión de sellar la profecía. Nuestro hermano Eric Monge preguntó qué significa sellar la profecía. Bueno, en realidad hay algunos que interpretan esa expresión como el hecho de cerrarla para que fuera revelada posteriormente. Algo así como cuando a un negocio le ponen un sello para que no pueda continuar operando. Pero también, y yo me inclino a pensar más, que tiene que ver, de acuerdo al contexto y todo lo que vimos, lo que en realidad quería decir ahí el mensajero era que de esta manera esa profecía quedaba impresa con una marca de autenticidad, más bien semejante a lo que hace un abogado o un contador cuando sella una carta para darle autenticidad, para darle validez. Entonces, más bien, la idea que muy posiblemente tiene esa expresión es a eso, una marca de autenticidad, algo seguro y que estaba completo además. Por lo tanto, entonces esa palabra sellar era una ratificación de parte de Dios, que esa profecía estaba ratificada. Entonces, pues yo creo que se inclina más hacia ese significado. Aunque repito, hay otras opiniones, ¿verdad?, con respecto a esta palabra. Muy bien, entonces muchas gracias y de esa manera yo creo que ya dejamos concluido todo lo que estuvimos analizando con respecto al libro de Daniel. Antes de prepararnos para la enseñanza de esta noche, yo quiero invitarle para que usted se disponga a escuchar la siguiente alabanza. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón.
sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Damos inicio en esta noche a el estudio entonces sobre el libro de Nehemías. No es exactamente un estudio de este libro, sino que estamos basando las enseñanzas o estaremos basando las enseñanzas tomando diferentes aspectos del libro de Nehemías. Entonces es importante que tal vez usted un poquito podamos ver una reseña de este libro. Este libro es un relato de un hombre con una visión para reconstruir la quebrantada ciudad de Jerusalén, reedificar esos muros que hacía más de 70 años habían sido derribados por la invasión que ejerció Nabucodonosor sobre Judá. Y este libro nos relata entonces la reedificación de esos muros. Los libros de Esdras y Nehemías figuran como uno solo en el canon hebreo, como un solo libro, porque ambos se refieren a este tema de la reconstrucción. Este libro, en el caso del libro de Esdras, pone énfasis en la reedificación del templo. Tal vez en eso establece una diferencia, que el libro de Esdras pone énfasis en la reedificación del templo y de toda la celebración cultural, mientras que el libro de Nehemías le da énfasis sobre la reedificación de los muros de la ciudad, de los muros de Jerusalén. Entonces, ambos libros hacen referencia a reedificar. Es bueno repasar un poquito. Ya esto lo vimos en el libro de Daniel, pero que aquí ya habían terminado los 70 años de la cautividad
y ya había regresado el remanente o un remanente de Israel, habían regresado para la reconstrucción. Tal vez es bueno repasar esos grupos. Hubo 3 grupos de israelitas que regresaron a Jerusalén. Uno tiene que ver o fue bajo la dirección de Zorobabel, Zorobabel era un príncipe que representó el aspecto político. Entonces, este líder Zorobabel regresó, este fue el primer grupo que regresó en el año 539, 537 aproximadamente antes de Cristo. Esto lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces, ese fue el primer grupo que regresó y como lo mencioné, pues este tenía como propósito reedificar el templo de Jerusalén. Otro segundo grupo regresó bajo la dirección de Esdras. Esdras era un sacerdote. Esto fue en el año 457 a.C. Y esto lo vemos en Esdras capítulo 8, toda esa descripción de ese grupo que regresó bajo la dirección de este sacerdote llamado Esdras. Y el otro grupo es el que nos vamos a enfocar, Nehemías. Nehemías regresó unos 13 años después de Esdras, aproximadamente en el año 444, 445 antes de Cristo. Entonces, ahí tenemos esos 3 grupos que regresaron para reconstruir, regresaron de Babilonia para la reconstrucción, tanto del templo de Jerusalén como también de los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces, esto es importante comprenderlo porque bajo estas condiciones es que se desarrolla precisamente todo el relato del libro de Nehemías. Y vamos a ir entonces al capítulo 1 del libro de Nehemías y leamos el versículo 1. Nehemías 1:1. Dice así la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ahora, vamos a detenernos ahí en el versículo 1. Como podemos ver, Nehemías era un hombre que estaba en cautiverio, estaba en Susa, que era la capital del reino persa. Allí se encontraba él en cautiverio. Dice que esto sucedió en el mes de Quisleu, que corresponde al mes de diciembre, el mes de diciembre. Estaba entonces allí en el palacio en Susa, como dije, que era la capital de los persas, y también él se encontraba allí en una posición de copero, Él estaba, era el copero del rey. Ahora, para que comprendamos esta posición, en realidad un copero era una persona muy cercana al rey, porque no era quien le servía la copa de vino, sino más bien quien probaba todo lo que el rey tomaba o comía, porque era muy frecuente el envenenamiento de los reyes en esa época. Entonces, el copero era la persona que iba a probar si ese alimento estaba envenenado. Por lo tanto, podríamos compararlo el día de hoy a la posición que ocupan las personas que le brindan seguridad a un presidente. Tal vez usted ha oído algún reportaje o ha visto, por ejemplo, la seguridad que tiene el presidente de los Estados Unidos o cualquier otro personaje importante el día de hoy en este mundo. Uno ve que está lleno de personas o está rodeado de personas ahí que tienen que ver con la seguridad. Esas personas, inclusive, si ese presidente o esa persona sufre un atentado, ellos tienen que poner su cuerpo como el escudo humano para proteger la vida de ese presidente.
Entonces, el copero tenía una función similar. Si la comida o la bebida estaba envenenada, el copero era quien sufría las consecuencias. Por lo tanto, era una posición bien cercana al rey, pero también una posición sumamente peligrosa. Entonces, esta era la condición de Nehemías allí en Susa. Y en realidad, pues, aunque él estaba en una posición alta, digamos, porque se encontraba muy cercano al rey, sin embargo, siempre correspondía a ese grupo de personas que representaban la esclavitud, que habían sido tomados de otros países para servir como esclavos. Esta era la posición de Nehemías. Él no podía tomar decisiones por sí mismo, sino que estaba bajo el dominio y la sujeción de este rey. Tenía que pedir permiso para cualquier decisión. Ahora, esto me hace pensar, mis hermanos, la condición que tenía Nehemías puede representar los impedimentos que muchas veces una persona tiene para servir a Dios. Y esto le digo porque uno puede observar que el pasaje nos dice esto, pero si seguimos leyendo un poquito, vemos cómo él tiene en su corazón ese anhelo de volver a reconstruir su ciudad, Jerusalén. Sigamos leyendo, por favor. Dice el versículo 2. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Podemos ver entonces que esta condición inquieta el corazón de Nehemías para pensar en el bienestar de su nación. Pero como dije, tenía una limitante, porque él era un esclavo ahí en el palacio de los persas, en Susa. Entonces, le decía que esta condición me hace pensar muchas veces a las limitaciones que toda persona enfrenta para servir a Dios, para hacer algo. Y digo, casi todas las personas tienen limitaciones, porque muchas veces algunos es su salud. Tienen tal vez una salud quebrantada. Otras veces puede ser una condición económica, una escasez económica que le impide servir a Dios libremente. Otras veces es un esposo que le presenta obstáculos a la esposa, o viceversa, una esposa que le presenta obstáculos al esposo cuando quiere hacer algo por la obra de Dios. Otras veces son los padres con los hijos que les impiden, horarios extensos de trabajo, entre muchas otras cosas. Lo que quiero decirle con esto es que si por la condición en la cual se encontraba Nehemías hubiera sido la limitante para poder hacer algo por la obra de Dios, Nehemías estaba imposibilitado. No podía. Su posición no le permitía haber pensado en hacer algo por su pueblo Israel. Sin embargo, no fue así. Entonces, esto debe llevarnos a cada uno de nosotros saber que aún con nuestras limitaciones, con nuestras dificultades, no debe ser un obstáculo para servir a Dios, para hacer algo por la obra del Señor. En segundo lugar, mis hermanos, quiero que observemos la compasión de este hombre, Nehemías. Este hombre era una persona compasiva. Podemos ver ahí en esos versículos que leímos, versículos 2 y 3, cómo él se interesó, estaba preocupado por la situación de los judíos, por los judíos que habían escapado de la cautividad, los que habían quedado allí, en qué condición estaban. También estaba preocupado por la condición de Jerusalén. Note que aun cuando Nehemías pues era un esclavo en Persia,
Sin embargo, muy posiblemente, al ser una persona de confianza, se hallaba bien, se encontraba muy posiblemente económicamente bien. Sin embargo, su comodidad no se convirtió en una indiferencia para no pensar en la condición de su pueblo, en las necesidades de sus hermanos, en las necesidades de su nación. Esto también debe de hacernos reflexionar a cada uno de nosotros y preguntarnos, ¿estamos preocupados por la condición de este mundo, por la condición espiritual en la cual estamos viviendo? ¿Estamos preocupados por la condición espiritual de nuestra iglesia? ¿Estamos realmente clamando a Dios? Yo he mencionado y muy posiblemente cuando retornemos otra vez al templo y nos congreguemos, quizá vamos a encontrar la ausencia de más de una persona. A lo mejor este tiempo de ausentismo se ha convertido en algunos en el tropiezo para apartarse de los caminos del Señor, para no volver más, muy posiblemente. Bueno, ¿qué es lo que usted y yo podemos hacer ahorita? Estar clamando, estar orando, estar intercediendo por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por la condición espiritual. Estamos preocupados por el beneficio espiritual de nuestra familia, por la salvación, por el hecho de que caminen en pos del Señor. Nehemías lo estaba por su pueblo. Él estaba preocupado. Él podía sentir preocupación por la condición de su pueblo. Dice la palabra allí que las noticias que le dejaron o que le trajeron a él, en el versículo 3 que leímos, dice que su pueblo estaba en gran mal y afrenta, en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, esa condición no se volvió en algo indiferente para Nehemías, sino que él sintió una carga, sintió un peso, sintió un dolor. Es lo mismo que usted y yo necesitamos sentir cuando vemos la condición espiritual por donde caminamos en este mundo, la condición espiritual de nuestro hogar, de nuestra iglesia, etc. Tomemos en cuenta, hermanos, que Nehemías habla de reconstruir, de levantar esos muros que traían seguridad para Jerusalén, seguridad en contra de sus enemigos, seguridad para darle a la ciudad estabilidad. Entonces representa esa confianza, esa protección. Yo creo que hay que tener uno cuidado ahora porque este asunto de los muros se ha vuelto como una mala palabra, ¿verdad? Pensando en Estados Unidos con levantar el muro y todo eso. Entonces se tiene un concepto como mal de pensar en muros, de reconstruir o de levantar muros. Pero en realidad, concretamente habla de proteger, habla de protección. Si uno reconstruye algo que está caído es porque se necesita. Entonces, en este caso, Jerusalén necesitaba que esos muros se levantaran, que se reconstruyeran, igual que nuestra sociedad el día de hoy, que se levanten muros espirituales contra el mal, contra el pecado, contra la maldad. Y nosotros necesitamos observar la condición de nuestro mundo en el cual vivimos, la condición espiritual de nuestro hogar, la condición de nuestros hermanos. Ahora bien, el hecho de tener compasión no se debe quedar allí nada más. Compasión no es pensar, pobrecitos, qué lástima, sí, están sufriendo, tienen necesidad. Note que la compasión nos mueve o debe de movernos a hacer algo. Leamos los versículos, el versículo 4. Cuando él escuchó esas noticias de cómo estaba Jerusalén, dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Observemos tres cosas que hace Nehemías después de escuchar la condición de sus hermanos
la condición en que se encontraba Jerusalén. Y recuerde una cosa, habían transcurrido ya muchos años. Por cierto, estamos hablando que si el cautiverio duró unos 70 años y el periodo de estos tres grupos que regresaron a Jerusalén para construir duró casi 100 años entre un grupo o entre los tres grupos, quiere decir que ya casi tenía unos 200 años Jerusalén de estar en esa condición. Había transcurrido mucho tiempo de esta nación estar en desgracia, en vergüenza, en oprobio. Por lo tanto, cuando él se dio cuenta de la condición, dice que hizo tres cosas: lloró, ayunó y oró. Lloró, ayunó y oró. Tres señales de dolor, de clamor. Entonces, la compasión debe de llevarnos a hacer algo, no solamente a sentir tristeza. Y es más, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo nosotros para mostrar compasión por las almas perdidas, por las ovejas que se han descarriado, por los hermanos que están en alguna situación difícil? ¿Qué estamos haciendo para mostrar esa compasión? Nehemías hizo algo: llorar, ayunar y orar. Y usted y yo podemos hacer lo mismo para el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Ahora, quiero que nos enfoquemos ahí en los versículos, para finalizar este capítulo, del 5 al 11, para que observemos una vez más la importancia de orar. Aquí en estos versículos se nos presenta a Nehemías como un hombre de oración. Versículo 5 hasta el 11. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Definitivamente Nehemías era un hombre de oración. Yo creo que cada uno de esos hombres que Dios ha escogido, algo que los caracteriza es la oración. La oración, y esto es algo, hermanos, que usted y yo debemos de estar practicando. Permítame decirle que y no quiero que esto sea malentendido, no es para vanagloria ni nada de eso, pero en este tiempo que no tengo la posibilidad de visitarles en sus hogares a los miembros de la iglesia, como se acostumbra a hacer en nuestras iglesias, tener la oportunidad de visitarles de vez en cuando, al no poder hacerlo por la situación que vivimos, me he propuesto a que no haya semana en la cual no interceda uno por cada persona de nuestra iglesia. No una oración rápida, individualmente clamar por sus vidas, por sus familias, por sus hogares, los que están
con su trabajo para que Dios les preserve su trabajo, los que no tienen trabajo para que Dios les supla, para que no se enfríen, para que espiritualmente puedan estar en comunión con el Señor. Yo creo que es lo menos que uno puede hacer, clamar, rogar. Y esto es lo que Nehemías nos muestra, un hombre de oración. Igual que como en su momento dado estuvimos observando, analizando la oración de Daniel, así también uno puede tomar en cuenta aquí cosas importantísimas en cuanto a Nehemías, cómo eleva su oración a Dios, cómo es la manera en la cual, para que esto sea como un modelo. Porque la gente, inclusive mundana, tiene el Padre Nuestro como el modelo de oración y piensa que es repetir el Padre Nuestro, que eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Y eso se vuelve un rezo, porque si bien es cierto, el Padre Nuestro fue dado por Jesús, Cristo fue el que lo enseñó, pero no es con el propósito para que lo repitamos textualmente y pensamos, ya oré. No, es una forma como orar. Y en el caso de Nehemías, nos está dando un modelo de oración. ¿Qué cosas podemos incluir en la oración? En este caso, vemos en el versículo 5 que la oración está dirigida a Dios. Está orando a Dios, reconociendo la gloria y la grandeza de Dios, que es lo que debemos de hacer en nuestras oraciones. Dice, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, está reconociendo la grandeza de Dios. Cuando usted ore, reconozca la grandeza de Dios. También podemos observar que ora con confianza en su gracia y verdad, porque le dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, está reconociendo la gloria y grandeza de Dios, pero también su gracia, su bondad, su misericordia, acordándose o recordándole al Señor sus promesas, ¿verdad?, hechas con anterioridad. Ahora bien, también una de las cosas importantes de poder incluir en nuestras oraciones es la confesión humilde de nuestros pecados. Poder reconocer que pecamos, que fallamos una y otra vez, como lo dice ahí en el versículo 6, porque los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dice ahí el versículo 6 de Nehemías. Está aceptando, y esto es algo que siempre me llama poderosamente la atención, que a pesar de que estos hombres eran temerosos de Dios, pensemos en el caso de Daniel, como en su momento dado lo manifesté, un hombre que estaba en íntima comunión con Dios, amado por Dios. Nehemías, al ser un hombre sensible, también expresa la comunión que él tenía con Dios. Debe haber sido un hombre temeroso de Dios, que buscaba honrar a Dios, pero él está reconociendo allí su verdadera condición como cualquier ser humano. No hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo he pecado, le dice. La casa de mi padre ha pecado. Se está identificando con su pueblo y reconociendo que por causa de los pecados es que vienen las consecuencias. Muchas veces encontramos personas que, a pesar de que han pecado, que le han fallado a Dios, y en lugar de reconocer humildemente, más bien le reclaman a Dios. ¿Por qué Dios me viene esto? ¿Por qué permitió? En lugar de humillarse delante de Dios, más bien con soberbia le reclaman y ven como injusticia muchas veces las consecuencias que están enfrentando por causa de la desobediencia, por causa de haberse apartado de la palabra de Dios. Es el error más grande, porque Dios ve un corazón contrito y humillado delante de Él. Ahora, también en los versículos del 8 al 11, le presenta su petición. Muchas veces uno llega directamente a la petición, pasando por alto la grandeza de Dios, de alabarle, de glorificarle, pasando por alto confesar nuestros pecados, sino de una vez, Dios te pido. Uno puede ver
todos los ejemplos de oración que tienen un tiempo para adorar a Dios, para engrandecer, para confesar los pecados y por supuesto pues llega un momento en el cual viene la petición. Pero el día de hoy queremos las cosas, hacer la oración tan corta que nos vamos directamente a la petición y omitimos todo lo demás. Bueno, yo creo que una oración de esa manera difícilmente Dios la escucha y mucho menos la va a contestar. La petición le dice allí en el versículo 10, recuerda a tus redimidos, a tu pueblo, en otras palabras. También dice en el versículo 11, prospera a quienes quieren reverenciar tu nombre. Prospera a quienes quieren reverenciar tu nombre. Está pidiendo bendición por todos aquellos que habían regresado y que querían regresar para hacer la voluntad de Dios. Y también le dice, concede gracia ante los ojos del rey. Él sabía que como un esclavo del rey, tenía que hablar con el rey, y entonces lo que le está diciendo Dios, cuando me toque ese momento es ahora para exponerle al rey mi anhelo, mi visión, mi deseo de ir a reconstruir los muros, que encuentre gracia, toque el corazón de esa persona para que permita hacer el deseo de reverenciar tu santo nombre. Entonces, hermanos, de esa manera podemos observar a un Nehemías siendo un hombre preocupado por la condición de su pueblo, y no solamente esto, sino también un hombre compasivo por esa necesidad y ante cualquier cosa, un hombre que buscaba a Dios en oración. Un hombre que buscaba a Dios en oración. Esa es la misma preocupación que debe haber en el corazón de cada creyente por la condición de la obra de Dios. Preocuparnos por la condición de nuestra iglesia, preocuparnos por los ministerios de la iglesia, de la obra de Dios, por las finanzas, el poder seguir apoyando, por la vida espiritual de cada uno de los miembros, por las almas perdidas que necesitan conocer de Jesucristo. Ese ejemplo de Nehemías, ese hombre con preocupación, debe ser precisamente, o la iglesia el día de hoy necesita esos Nehemías que sean constructores del carácter cristiano. Y por lo tanto, mis hermanos, espero que el ir avanzando en analizar todo lo que Nehemías enfrentó e hizo, sea para nosotros un desafío que nos mueva de la misma manera como Nehemías a reconstruir lo que está destruido, lo que el enemigo, lo que Satanás ha derribado, tal vez familias, hogares, hacer nosotros esos instrumentos en las manos de Dios para reconstruir los muros de protección, de seguridad, de bendición que se han caído. Y con la ayuda y el poder de Dios, usted y yo lo podemos lograr igual que Nehemías. Por lo tanto, tomemos en este momento un tiempito para orar, y le insto para que usted en su casa empiece a orar por cada uno de los hermanos, no necesariamente porque están enfermos o porque no tienen trabajo. Claro, este es un motivo, pero oremos por la vida espiritual, para que, como le dije antes, ojalá que cuando retornemos nuevamente a congregarnos en el templo, no tengamos bajas de personas que se alejaron, que se apartaron, que desgraciadamente están esclavizadas en el pecado. Y si pasa eso, ojalá nosotros seamos cada uno esos Nehemías que podamos ayudar a levantarlos, a atraerlos a la comunión y al compañerismo con nuestro Dios. Oremos, por favor.
en esta noche, Padre bueno, ayúdenos a aprender del ejemplo de Nehemías, cómo este hombre no se volvió indiferente a pesar de la posición que tenía allí en Susa. Se encontraba Dios en la capital del mundo, y nada más y nada menos que en el palacio del rey, ocupando una posición importante. Pero nada de esto causó en él una indiferencia que le llevara a olvidarse de sus hermanos, a olvidarse de su pueblo, sino que lo embargó la compasión en su corazón, lo embargó la visión, el amor, y esto le llevó a incomodarse, a querer dejar esa posición que tenía para ir a ayudar a sus hermanos. Dios, yo te pido para que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros y no nos volvamos indiferentes hacia el pecador, hacia el hermano que está en una necesidad, hacia las ovejas descarriadas o a cualquier otra situación, sino permítenos ser esos reedificadores que vamos a reconstruir vidas, que vamos a animar a hermanos a alcanzar las almas con la visión, con la oración, con el trabajo, con la participación, Señor, y la compasión en nuestros corazones. Ayúdenos a aprender de este personaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como le dije, no es un estudio del libro de Nehemías, pero sí queremos sacar aplicaciones importantes que nos deja ese precioso libro. Entonces le invito para que usted lo esté leyendo en su casa y así pueda estar más empapado de cada uno de los aspectos que estaremos mencionando de este precioso libro, del libro de Nehemías. Muchas gracias por haber sido fiel a esta transmisión y por compartirla con otras personas. Que Dios les bendiga y estaremos viéndonos el fin de semana, Dios mediante. Estemos orando unos por otros, que pasen buenas noches y que Dios les bendiga.